muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Y bueno, también aquí nos saludan desde Veracruz, tenemos audiencia de todo el país, un gusto tenerles por acá. Acabamos de colocar también el link de la constancia. Porque justamente la mayoría de nosotros que emprendemos tenemos combinadas las actividades. Vamos a abordar este tema muy interesante para emprendedores y para empresarios que invierten en la Ciudad de México. Esto, como se los comentaba, está dirigido en 3 sectores. El primero, el micro o pequeños negocios, comercio, servicios o industria de hasta 200 metros de superficie. Muy bien, pues muchísimas gracias por este excelente contenido que nos brindaron el día de hoy. Estábamos todos muy atentos a la información. A lo largo de la... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de los cursos que la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México tiene para ustedes. El día de hoy, con el tema normatividad y requisitos del empaque, continuando con esta semana en la que hemos visto diversos temas en relación al empaquetado de nuestros productos. Muchísimas gracias a quienes ya nos envían sus saludos, buenas tardes, y les damos la bienvenida. Y bueno, pues continuando con esta semana, me gustaría presentar a Liliana. Ella es presidenta de ANFEP y bueno, es quien nos ha estado acompañando a lo largo de esta semana para impartir estos temas que nos han dejado, Liliana, con muchísimo aprendizaje y muy buenos tips. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arely? Pues aquí muy bien y súper agradecida con SEDECO y con todo el equipo que nos están permitiendo a la asociación, a la ANFEP, celebrar estos 59 años como asociación. Y pues bueno, seguir mostrando esto que tenemos hacia los emprendedores, que sabemos que es de gran beneficio para todos ellos. Y pues bueno, me gustaría que comencemos con este tercer día de la Semana de la Cultura del Empaque. Muchísimas gracias. Claro que sí. Pues te dejo aquí con el auditorio para que continúes con la presentación de nuestros invitados. Gracias, Arely. Pues muy bien, saludos a todos, gracias por estarse conectando con nosotros, tanto lunes como martes han sido muy productivos, sus comentarios han estado pues muy activos en el chat y eso nos ha permitido tener una conectividad muy linda. Queremos recordarles que en la Asociación Nacional de Fabricantes de Envases Plegadizos, ANFEP, estamos comprometidos con el desarrollo y la innovación en la industria del empaque plegadizo en México. En la ANFEP creemos en el poder del emprendimiento para impulsar la economía y generar empleo en México, colaborando con SEDECO. Nos comprometemos a seguir apoyando y a promover este crecimiento de los emprendedores mexicanos, ofreciéndoles capacitación especializada, asesoramiento técnico y oportunidades de networking dentro de nuestra comunidad de titanes, nuestra comunidad de empaques diseñados con sostenibilidad. Así es que, pues gracias a todos por estar aquí. El día de hoy
tengo la fortuna de contar con un gran ingeniero de empaque, al cual pues ya conocí hace bastantes años, empezamos en este camino. Él fue quien me indujo a este tema de la ingeniería de empaque y pues hemos seguido en conjunto, siguiéndonos las carreras, y así es que hoy les presento a Felipe Cedillo, un gran ingeniero de empaque que nos va a llevar por este camino de la normatividad y los requisitos en el empaque. Bienvenido, Felipe. Gracias por sumarte a esta Semana de la Cultura del Empaque con ANFEP y con SEDECO. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Hola a todo el mundo. Yo soy Felipe Cedillo. Quiero darles un poquito de información respecto a mi background técnico. Yo comencé mi carrera en la compañía Procter & Gamble. En el año de 1989 comencé como parte del sector de Fabric and Home Care, en el que inicié en un rol de control de calidad. Posteriormente me moví a un sector diferente que era mucho más regulado, como es el de OTC, que son medicamentos no regulados, que fue ahí donde tuve la oportunidad de coincidir con Liliana y comenzamos a trabajar juntos algunos proyectos. Ahí ya comencé mi carrera en la parte de ingeniería de empaque. Esto fue en el año 1992 y tuve diversos roles en diversas plantas de Procter & Gamble en México, en los sectores de cuidado del cabello y beauty care, también cuidado de la piel, y en la parte de grooming, que es la parte donde se trabaja Gillette. Tuve la oportunidad de coincidir con muchísima gente que sabe muchísimo del tipo de empaque, específicamente en el campo que se desarrollaban ellos, y por lo tanto pues tuve grandes maestros y grandes oportunidades de aprendizaje que ahora pues estamos tratando de compartir con la gente que lo necesita y que quizás no tiene el soporte necesario todavía para poder desarrollar un proyecto sin mayores contratiempos, ¿no? Con la mayor probabilidad de éxito en el menor tiempo posible. Bien, y bueno, pues yo dejé de trabajar en Procter hace ya un par de años y ahora me dedico a dar consultorías en todo lo que es cuestión de calidad, desarrollo de materiales, desarrollo de empaques, reducción de costos y sistemas de trabajo para optimización de procesos de manufactura. Muy bien, pues comenzando ya el tema del día de hoy, que es un tema bastante grande en realidad, porque es tan diverso como tipos de sectores tenemos, y por lo tanto la normatividad y los requisitos que se tienen establecidos para cada uno de estos sectores pues va cambiando en función de su utilización y de su destino. Entonces, comenzamos. Primero quisiera platicarles un poquito de la agenda. Vamos a empezar a ver algunas cuestiones muy rápidas respecto a la introducción a la ingeniería de empaque. Cuál es el rol del empaque, cuál es la evolución que ha tenido la ingeniería de empaque a través del tiempo, después el tema de normatividad aplicable al material de empaque para los diferentes sectores. No voy a abarcar mucho detalle de cada uno de los sectores porque definitivamente sería un tema especial para cada uno de estos sectores. No vamos a ver generalidades. El cumplimiento de la normatividad y regulaciones, impacto de la ingeniería de empaque en los diferentes sectores, función de la normatividad y regulaciones en México, herramientas y recursos disponibles, estrategias de mejora continua, evaluación de resultados y planificación futura, sostenibilidad y diseño de empaque. Vamos a ver un caso de estudio y
finalmente, bueno, pasamos a la parte de preguntas y respuestas. En el momento en el que ustedes necesiten hacer alguna pregunta, tengan alguna duda, por favor, quisiera que se sientan libres de compartir su duda a través del chat para que podamos tomarla y resolverla. Quizás la duda de uno pueda ser algo que le apoye a muchos. Y bueno, pensando ya en la época moderna, la evolución de la ingeniería de empaque se da con los desarrollos de los materiales. Se desarrollan los primeros envases de plástico en 1950, se inventa también el papel y el aluminio como uso específico en el envasado, protección y transporte de alimentos. En 1963 es cuando se desarrolla la primera bandeja de poliestireno espumado para contacto con alimentos. En el 1965, el primer envase de, 1970 se populariza el uso de envase de cartón para bebidas. Ya en los 80, entrando en 1980, el primer envase de polipropileno para alimentos. Y un cambio importante vino en el empaque en 1992 con el desarrollo de Tetra Pak, con el envase laminado para contención de líquidos y protección también, que ayudó a extender la vida útil de este material. En el 2005 ya empiezan a aparecer los materiales de plástico biodegradable, y en el 2014 ya se empiezan a desarrollar envases inteligentes que cambian, por ejemplo, cuando la temperatura es diferente, ¿no? Si es fría es de un color y si es caliente es de otro color, y bueno, todo esto tiene que ver con ciertas características que se incluyeron en estos empaques. Solamente un comentario, no es que el empaque haya sido desarrollado a partir de ahí. Creo que desde las épocas de las cavernas, la gente en aquel momento necesitaba transportar algo, ¿no? Ha sido una necesidad del movimiento del ser humano, el tener algo que me ayudara a contener y a transportar las cosas que me interesaban, ¿no? Como los alimentos, por ejemplo, en los cuales pues podemos pensar en una piel que envolvía los alimentos que tenían que transportar de un lado a otro, y con esto, bueno, pues creo que son los primeros pasos del desarrollo de materiales para empaque y transporte. Y bueno, comenzando con la parte de normatividad y regulaciones en la industria del empaque, tenemos requerimientos específicos muy definidos para cada uno de los diferentes sectores: el sector alimentario, el sector farmacéutico, el cosmético, electrónico, aeronáutico, y puede haber algunos otros sectores que no hayamos incluido aquí, pero que también son importantes para la economía mundial. Dentro de estos sectores, las regulaciones y normas más estrictas definitivamente tienen que ver con lo farmacéutico, ya que la vida de una persona está puesta en riesgo al hacer algún consumo de estos productos, y en el sector aeronáutico también, porque definitivamente es muy importante asegurar que todo se mantiene como debe ser para evitar un riesgo, un accidente, una falla, mientras se está teniendo un viaje, ¿no? Es de los más estrictos. Sin embargo, cada uno de estos sectores tiene normas y regulaciones importantes porque tienen una afectación directa en la vida o en el bienestar de los consumidores, ¿no? Un riesgo de incendio, por ejemplo, un cortocircuito en los productos electrónicos es algo que se tiene que prever y se tiene que cuidar, o un cuidado de la frescura de los alimentos, y en el lado cosmético algún tipo de
bacteria que pudiese crecer y afectarnos en la piel, pues podrían ser de los riesgos que se tienen que considerar. Dentro de todos estos sectores tenemos diferentes normas y regulaciones aplicables a cada sector. De las más importantes, aquí tenemos nombradas algunas. El primer punto es el ISO 3394, que especifica las dimensiones de pallet para embarque, que son diferentes medidas las que se pueden utilizar de forma estándar y que esto nos permite poderlo manejar de una forma eficaz y a un costo también que sea adecuado para el productor en este caso. El marcado o rotulado con la ISO 7000, la ISO 780, los símbolos de manipulación, el ISO 14000, gestión medioambiental, 2000, sistemas de gestión de la calidad, son regulaciones que se tienen que seguir. La NOM 004 SE 2021, que tiene información que nos da claridad en la información comercial para utilizar e incluir en la producción de textiles, ropa de casa y prendas de vestir, información comercial de etiquetado general de productos en la NOM 050, en la 140 y NOM 141, el etiquetado para productos cosméticos y preenvasados, en la NOM 189, etiquetado y envasado para productos de aseo de uso doméstico, y en la NOM 024, la información comercial para empaques y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos. Y bueno, aquí podemos ir imaginando cuál es el impacto que tiene el tener un proceso de ingeniería de empaque en cada uno de estos diferentes sectores. El mayor éxito que podemos tener en un desarrollo de un proyecto es conocer perfectamente cuáles son aquellos requerimientos que tenemos que cumplir. Y para esto, todas las normas, ya sean de la ISO o de las NOM oficiales, son necesarias para garantizar que tenemos un producto que puede ser comercializable. En el empaque alimenticio hay consideraciones especiales y requisitos de seguridad, como exposición a temperatura, fecha de caducidad que se tiene que garantizar, etcétera, etcétera. En el farmacéutico hay una normatividad de seguridad y protección del producto y para el consumidor. Se especifican algunos materiales especiales que pueden o no pueden utilizarse. En el empaque electrónico, también protección que se le debe proporcionar para evitar alguna contaminación por polvo y humedad que puedan causar un riesgo de choque eléctrico o cortocircuito. Y en el empaque aeronáutico, pues también hay requisitos de resistencia y durabilidad, en el cual metemos nuevos materiales, resistencia de altos estándares. La seguridad es algo bien relevante y los métodos de medición que se tienen que seguir, tanto de fabricación como de medición, son especiales, no tienen medidas muy controladas para garantizar que funciona según el diseño. Y bueno, ¿cuál es el rol de la normatividad y de las regulaciones? La normatividad desempeña un papel fundamental para garantizar la calidad, la seguridad y la eficiencia de los materiales de empaque. Sin embargo, hay que recordar que la eficiencia de los materiales de empaque van a estar relacionados a las características en las que tengamos que cumplir en el proceso de envasado, en el proceso de manufactura en general. Aquí me están diciendo que faltó el cosmético. Voy a regresarme al anterior.
En la parte cosmética es muy parecida las normas de seguridad y protección del producto y al consumidor que se tienen en el farmacéutico, aunque en un nivel menor. No es lo mismo aplicarse algo superficialmente que consumirlo y afectar alguno de nuestros órganos por efecto de lo que estamos consumiendo. Sin embargo, también es importante llevar muchos controles por ejemplo, microbiológicos para garantizar la inocuidad del producto y asegurar que tenemos un producto seguro de utilizar, que no va a poner en riesgo a nuestro consumidor y en consecuencia protege la imagen de nuestra empresa. Muchas de estas normas y regulaciones que se tienen para el sector cosmético podrían también equipararse al sector alimenticio, aunque en un grado un poco mayor, por lo que les decía que tienen ingredientes activos que van a poner en riesgo a la gente, pero no tan estricto como es un empaque farmacéutico, que son productos mucho más delicados y de alto nivel de control requerido para poder comercializarse. ¿Sí? En ambos casos se corren pruebas de estabilidad para garantizar que el producto se mantiene en el anaquel fresco, igual que el primer día que se produjo, el último día que le estamos dando esa validez. Esos estudios de estabilidad se corren igual para empaque farmacéutico como para los cosméticos. Simplemente el alimenticio, aunque también corre por un proceso de estabilidad, el tiempo de vida de un producto puede ser más corto generalmente. Aunque actualmente con la tecnología disponible tenemos envases que garantizan la frescura o la inocuidad de nuestro alimento por mayor tiempo, aunque siempre con la ayuda de algunos conservadores, ¿no? Y bueno, regresándome al rol de la normatividad, vamos a revisar algunos ejemplos. Las regulaciones, como las NOM, las normas oficiales mexicanas, establecen los requisitos mínimos de calidad y seguridad que deben cumplir los productos y servicios en México, dependiendo de cada uno de los diferentes sectores. Están enfocadas a diferentes sectores. En el caso específico de los envases, empaques y embalajes, hay varias normas que se aplican, dentro de las que algunos elementos más importantes o claves son que debe tener la información obligatoria, en la que se establece la información del empaque y el embalaje muy claramente, los nombres del fabricante y del importador si es que aplica, los ingredientes del producto, las instrucciones de uso o conservación, las fechas de caducidad, por ejemplo, para alimentos y bebidas, pero también para cosméticos y medicamentos, descripción de componentes y características del producto, advertencia de riesgos en caso de un contenido peligroso o puede no ser peligroso para el uso que se le está destinando, pero sí puede poner en incomodidad a una persona si lo utiliza de forma inadecuada. Doy un ejemplo, una crema para la cara, si por accidente entra en el ojo, que es un riesgo que podría llegar a manifestarse, la identificación de ese riesgo debe estar incluida en la forma de comunicarlo a través del empaque. Y tiene que decir qué se tiene que hacer, cómo se tiene que tratar y en casos extremos qué tiene que hacer el consumidor. Pero evidentemente tiene que tener la advertencia de que ese producto debe evitar el contacto con los ojos, ¿sí? Son de los diferentes aspectos que tiene que considerarse. La descripción de componentes y características del producto nos ayuda a decirle a la gente qué es lo que tiene y cuál es el riesgo que puede llegar a presentarse. El procedimiento
en esta norma 024, que es de uso común, se especifica cuál es el procedimiento para construir o reconstruir envases y embalajes, ¿no? Así como sus métodos de ensayo, prueba, y bueno, todo esto definitivamente se tiene que soportar con estudios de resistencia, solidez del empaque ante cargas y choques de transporte para evitar un problema, si no logístico, sí económico. También tenemos las normas de etiquetado que nos dicen que cualquier etiqueta que está adherida a un envase o material de empaque debe tener información esencial como nombre o denominación del producto, cantidad conforme a la norma 030, el contenido neto, los datos del fabricante o importador en caso de aplicar, cuál es el país de origen, igualmente las advertencias de riesgos, instrucciones de utilización, cuál es la protección del consumidor y medio ambiente. Ustedes se han dado cuenta que hay algunos envases en cuyas etiquetas se dice no se tire a la basura, ¿no? Por ejemplo, no se disponga tirándolo a la basura, busque un centro de reciclaje. Son ese tipo de notas las que se requiere incluir en la información de la etiqueta. Y en resumen, todas las regulaciones y normas que hay en la industria del material de empaque nos permiten asegurar o nos permiten llegar a un punto de ofrecimiento donde la calidad, seguridad y cumplimiento legal de los productos se alcanza. Si nosotros evitamos alguna de estas o obviamos, si las obviamos, las olvidamos o las dejamos a un lado, pues esto puede llegar a tener un impacto no deseado en la comercialización del producto, que podría originar por lo menos retrabajos y gastos excesivos y en el peor de los casos, una pérdida total del producto, lo cual es un impacto económico importante y además que genera gastos adicionales como es la disposición de eso que no cumple la calidad necesaria y que probablemente tenga que destruirse y confinarse, ¿no? En cuyo caso, pues también tenemos ahí un riesgo de cuidado al medio ambiente. Y bueno, concluyendo, todas estas regulaciones y normas son esenciales para asegurar la calidad, seguridad y cumplimiento legal de los productos, y el incumplimiento de las normas o reglas que tenemos puede causar diferentes contratiempos que pueden originar muy seguramente pérdidas a las empresas y pueden ser de tipo económico, tipo legal, logístico o un impacto negativo a la imagen de la empresa. Pero para todo esto tenemos herramientas que pueden utilizarse para evitar este tipo de riesgos. Hay instituciones como la Secretaría de Economía, en la cual nos podemos acercar para asesorarnos y entender cuáles son aquellas regulaciones que aplican a los productos que nosotros estamos fabricando. Si nosotros somos parte de la cadena de suministro de un producto farmacéutico, seguramente hay algunas normas y regulaciones que deban cubrirse en mi material. En el caso de el material plegadizo, cartones plegadizos, específicamente podrían llegar a ser el tipo de información que debe contener, el tamaño de letra que debe incluirse para que un consumidor pueda leerlo a la distancia que la regulación dice que debe leerse. Y esa información, pues, nos la puede compartir la Secretaría de Economía.
En este caso voy a hacer una pausa. Es responsabilidad de la empresa productora del producto asegurarse de cumplir con toda la normatividad aplicable al tipo de producto que está fabricando. Sin embargo, un valor agregado de una empresa, parte de la cadena de suministro, como lo es un fabricante de un cartón plegadizo, es levantar la mano y decirle, oye, tienes que cumplir con estos 3 o 4 elementos en mi empaque, y si no los cumples puedes tener un problema. Es decisión de él si lo incluye o no, pero nosotros no estamos dejando pasar la oportunidad de darle valor agregado a la relación comercial que tenemos con ellos. Esto va a fomentar una relación mucho más de confianza y de seguridad en que lo que están haciendo, si es que a alguien se le olvidó incluirlo, hay un paso en la cadena en la que se identifica y se corrige de ser necesario. Cierro el comercial. Hay algunas plataformas en línea en las cuales ustedes pueden acercarse para consulta de cuáles son las normas que se tienen que cumplir para los diferentes materiales. Y por supuesto, como herramientas importantes, tenemos software especializado para diseño de cargas, que puede ser desde el diseño del paquete, de la caja plegadiza, las características que necesito en mi caja, las características que necesito en mi corrugado, en mi tarima y en mi transporte, para garantizar la protección y la eficiencia en la parte logística. También para diseño estructural tenemos el AutoCAD o Artios, o hay un sinfín de herramientas disponibles que se pueden utilizar dependiendo de hasta dónde lo queramos llevar. Pueden ser en 2D, 3D o incluyendo simulaciones para ver cómo se desempeña un material en una línea de envasado. Y para la parte de diseño gráfico tenemos CorelDRAW, por ejemplo, e Illustrator, que son de los, creo, históricamente más utilizados, que nos permiten desarrollar toda la parte de apariencia, ¿no? de impacto visual. En este momento me gustaría preguntar si alguien tiene algún comentario o pregunta antes de seguir avanzando. Muy bien, parece que vamos bien. Y bueno, como otra herramienta y recursos disponibles están las asociaciones, que en este caso la asociación específica del fabricante de empaques plegadizos es la ANFEP, con Liliana presidiendo esta asociación, y hay consultores independientes, como lo soy yo, que pueden dar el apoyo y el soporte necesario para que puedan desarrollarse. Generalmente los consultores tenemos un abanico de habilidades o de conocimientos que ponemos a la disposición de quien lo necesite para poder apoyarles y asegurar que el desarrollo de un proyecto tiene el mejor resultado posible en el menor tiempo posible también, ¿sí? Y algo importante, buscamos que haya un balance entre eficiencia y costo, que tanto la ANFEP puede apoyarles en buscar ese balance o darles asesorías, como cualquier consultor independiente en empaque. Gracias, Ernestina, por el comentario. Y bueno, tenemos la parte de sostenibilidad y diseño de empaques. La parte ambiental es un tema que cada vez toma mayor fuerza y es parte de una conciencia social, pero también parte de una conciencia empresarial
el cumplir con estas normas que permitan asegurar que hacemos lo necesario para que todos los recursos naturales que tenemos a la mano y con los cuales estamos desarrollando nuestros materiales y fabricando nuestros materiales, no nos los acabamos, ¿no? Permitimos que sigan siendo sostenible su utilización. Permitimos que a través del tiempo las siguientes generaciones sigan gozando de los mismos recursos naturales que nosotros tenemos. Y para esto, en la parte del diseño de empaques, pues tenemos que apoyarnos en las normas y regulaciones, así como en los nuevos desarrollos de materiales, que ya es parte de las estrategias de muchas compañías, en las cuales se buscan nuevos materiales. El tipo de material 100% virgen ha cambiado un poco, y aunque sigue siendo un elemento importante de presencia y de apariencia para muchas compañías, cada vez hay más empresas que buscan la forma de ofrecer elementos que complementen la fabricación de materiales reciclados y que permitan tener una apariencia cada vez más cercana a lo que es un material 100% virgen. En ese sentido, hay algunos aditivos o hay algunas formulaciones químicas que permiten que la apariencia sea mejor, que lo blanco se vea más blanco que solamente el reciclado, cada vez más parecido a un material 100% virgen. El mismo caso para los cartones. El sulfatado es un cartón prácticamente virgen, el Caplex es uno reciclado, pero tenemos todavía un área de oportunidad importante en desarrollar ese recubrimiento que permita alcanzar una mejor apariencia cuando se estampa la parte de impresión, y que de esa comunicación, esa limpieza que buscan muchas empresas y que muchas veces es un elemento no negociable el utilizar un material virgen, y para ello, bueno, tenemos que hacer uso de los diseños de nuevos materiales y la incorporación de disciplinas como la nanotecnología, que nos permiten también mejorar muchas veces la apariencia, la resistencia y las características en general de los materiales. Es un área donde tenemos, creo yo, todavía mucha área de oportunidad, y tenemos muchas oportunidades de desarrollo, y que poco a poco, conforme vayamos avanzando en el tiempo con nuevos descubrimientos, a raíz de las investigaciones que muchas empresas están ejecutando, pues nos van a dar también esa tecnología que permita mejorar nuestros materiales reciclados, de manera que podamos sostener, de manera que podamos mejorar la sostenibilidad de nuestros materiales. Hay tecnologías que tenemos que desarrollar todavía para utilizar menos agua en el reciclado de cartón, y bueno, vamos para allá. Tenemos que ir moviéndonos cada vez más rápido por la problemática hídrica no nacional, sino mundial que tenemos, y que nos obliga a buscar alternativas para poder desarrollar esos materiales que utilicen menos recursos, ¿no? Y que nos permitan que la sostenibilidad que estamos buscando se vaya mejorando cada vez más hasta lograr el mejor balance posible. Y bueno, pues al trabajar en la parte de sostenibilidad y diseño de empaques, también hay beneficios no solo medioambientales, sino económicos, porque cada vez más en el mundo la gente, sobre todo la gente joven, busca utilizar materiales reciclados,
materiales que no afectan en el medio ambiente, que sean biodegradables, que reduzcan la contaminación, la huella de carbono, etcétera, etcétera. Eso es por el lado de imagen y de aumento de ventas que pudiera lograrse. Y por el otro lado, el incumplimiento de este cuidado ambiental también puede llegar a tener algún impacto legal, como son multas por un manejo poco disciplinado, digamos, de nuestros materiales que permitan mejorar la sostenibilidad del diseño. ¿Sí? Lo cual, evidentemente, al incorporar ese aspecto desde el principio, desde la evaluación del diseño que necesito, pues nos puede ayudar a evitar o reducir las pérdidas que pudieran estar asociadas a esto. Y bueno, ahora quisiera hablarles de un aspecto práctico. Tenemos un caso en el que había un cartón, como este diseño que está aquí, que se utilizaba para una máquina de alta velocidad. Se pegaba en esa máquina, se formaba, se pegaba. Una vez pegada, se abría para empaquetar el producto y desafortunadamente en el diseño no se logró el resultado, ¿no? El principal problema que tuvimos fue que se caía, se deslizaba el material fuera de las áreas donde tenía que estar, se caía, se rompía y detenía la máquina. Y al hacer eso, pues se tenía una interrupción de la producción. Adicionalmente, esto ocasionaba una pérdida de material, que ya implicaba no solamente la pérdida de tiempo de producción, sino también la pérdida económica de los materiales. Y desafortunadamente, el diseño del material no estaba siendo lo óptima que se requería para el tipo de máquina que se estaba utilizando y para las velocidades que tenía que estarse manejando. Entonces, al ver que teníamos este tipo de problemas, se realizó una investigación para identificar la causa o causas que daban origen a este fenómeno y se encontraron debilidades en máquina y material, en ambos casos. El resultado de la investigación mostró que el barniz de sobreimpresión facilitaba el desplazamiento de las cajas, por lo que se tuvo que modificar para aumentar el coeficiente de fricción. De esta manera, evitábamos un desplazamiento no deseado o mayor al que tenía la máquina. Ese fue por el lado de material. Otro, por el material, también el cartón que se estaba utilizando era demasiado rígido. Era un cartón sulfatado y esto de alto calibre, lo cual dificultaba que en el proceso de doblez a alta velocidad la máquina tuviera la suficiente fuerza de succión para sostener el material con mayor fuerza que la resistencia al doblez, con todo y los scores que se tienen que incluir en el diseño. Era demasiada la fuerza que se requería y la máquina no lo daba. Era una limitante del diseño de la máquina para la velocidad que requería y una característica que no se consideró al desarrollar el empaque. Para poderlo eliminar, para mejorar el desempeño del cartón, se tuvieron que incluir cortes en los scores para reducir la fuerza de formado y así cumplir con las limitaciones de la máquina. Y del vacío de la máquina era un elemento de diseño de máquina que nunca se comunicó al equipo de desarrollo de materiales. Al no comunicarse,
no se contempló la necesidad de incluir un método de medición que garantizara que la fuerza de apertura del cartón cumplía con los requerimientos necesarios para esa máquina. De haberlo sabido, probablemente se pudo haber incluido y se pudo haber metido un método de medición y hubiera sido parte de la especificación que se le desarrolló a este material para entregársela al proveedor que fabricaba este material. Como podemos ver, aquí hay varios elementos en los que no necesariamente tiene que ver con la normatividad legal, pero sí tiene que ver con algunos requerimientos operativos que se tienen que cumplir para garantizar que mis materiales soportan una velocidad de producción que definitivamente está asociada con el costo del producto. Si yo impacto el costo del producto, mis ganancias, los profits que va a tener la compañía, van a ser menores y por lo tanto, pues podría dejar de ser rentable utilizar un material de las características que se tenían, y eso es parte de los elementos que tenemos que cuidar. Aquí me preguntan qué son los scores. Los scores son las líneas marcadas en una caja donde se doblan. Voy a regresarme un slide. Estas líneas en negro son líneas de doblez. Para que un cartón se doble adecuadamente, tiene que haber una pleca de doblez o un elemento que marque estas áreas negras, y hay cuchillas, navajas o plecas de corte que se utilizan para cortar todo esto que está aquí en rojo. Pensemos que este era el diseño de la caja que teníamos. Si hubiéramos incluido unas líneas punteadas aquí en rojo, en estas partes de aquí, con eso hubiéramos podido asegurar el doblez de las cajas. Estas plecas de corte o plecas de doblez, de marcado, son parte del suaje, como bien nos dice aquí Gaby. Gracias, Gaby, por tu comentario. En ese suaje vienen unas zonas de corte y otras zonas de marcado para que en un solo paso quede terminado el material, ¿sí? Hay algún sobrante aquí que el mismo proceso va a remover en muchos casos, pero cuando la máquina no tiene el dispositivo para remover todo el desperdicio, que es todo lo que queda aquí en estas zonas alrededor de lo rojo, un paso posterior a la fabricación sería la eliminación de todos los residuos vía manual. Y correcto, aquí nos dice China G, en el suaje es en el que se indican las líneas de doblez y las líneas de corte. Es correcto, ¿sí? De hecho, el suaje sería la herramienta para ejecutar el trabajo. En mi opinión, el primer punto donde debemos especificar esto es en el diseño estructural, en el plano. Ahí es donde tiene que especificarse perfectamente cuáles son las zonas de corte, cuáles son las zonas de doblez, y eso se transfiere al fabricante del material, que en muchos casos desarrollan sus propios suajes, o en otros casos se tienen compañías que les apoyan para poder fabricar el suaje, y en esos casos el plano, el diseño estructural, les da todos los elementos para poder hacerlo bien a la primera vez, ¿sí? Es bien importante también platicar con el fabricante, con el que me está dando mi cliente, en este caso con el contacto técnico que me está proporcionando el diseño, para entender
¿De qué características estamos hablando de manejo de su máquina, de su cartón? Si va a ser para un empaque manual, si va a ser para un empaque automático, porque si no tenemos esa información, pudiéramos dejar de hacer algunas cosas que al final pudieran dar un resultado que el cliente no espera. Y el cliente nos va a decir que el que se equivocó fuimos nosotros, ¿sí? Esa es una realidad. El cliente tiene la razón. Y si el cliente dice, te equivocaste en seguir mi plano que está mal, pues tiene la razón. Entonces tenemos que asegurar que le damos los elementos de por qué tiene que incluirse ciertas características, entregarle, como bien dice Gaby, unas muestras o dummies para que los puedan revisar y sobre esa muestra obtener una aprobación física del material que vamos a estar entregando. Una vez que tenemos esa aprobación del dummy, ahora sí pasamos al paso de desarrollar o fabricar el suaje de producción. Generalmente hacemos un suaje de prueba de una o dos cavidades o dos muestras. Y el siguiente paso después de la aprobación sería hacer el de producción final. Si nosotros hacemos el de producción final y algo está mal, el costo es muy alto y el tiempo de respuesta es muy largo. Entonces, mi recomendación es, hagamos siempre un suaje de prueba para garantizar que tenemos un resultado correcto desde la primera vez, ¿sí? Al principio puede parecer que va a llevar mucho tiempo, pero la realidad es que nos va a evitar problemas que se comería muchísimo más tiempo. Se llevaría muchísimo tiempo resolver y un costo adicional a lo presupuestado inicialmente. Entonces, si queremos evitar ese tipo de discusiones en las que alguien tiene que pagar el sobrecosto, hagámoslo desde el principio parte del proyecto, un suaje de prueba y después un suaje de producción una vez que está firmada la muestra de prueba. Muy bien. ¿Alguna pregunta, comentario hasta aquí? Y adicionalmente me gustaría preguntarle a Vanessa si quedó aclarada su duda de qué son los scores. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿estamos claros? Gracias, Guillermina, por confirmar. Y ninguna duda, Pink Purple. Perfecto. Gracias, Ernestina. Vanessa, también. Muy bien, sí. Los scores realmente son las áreas donde se toca el cartón para doblez o corte. Esa es una realidad y se diferencia entre si uno es doblez o si es corte, utilizando el color de las líneas. Pero sí, o sea, los scores en realidad pueden ser utilizados para definir ambas cosas y ya nada más especificar si es de doblez o si es de corte en cada área. Gracias, Vanessa. Gracias, Gerardo. Muy bien. Y bueno, si no tenemos ninguna duda, creo que también hay la necesidad de establecer vínculos con diferentes contactos que nos permitan ampliar nuestra red de trabajo. En muchos casos podemos ver a la competencia como alguien que pudiera, como bien lo dice la palabra competencia, competir conmigo, pero también en muchas otras ocasiones nosotros podemos llegar a necesitar un excedente de capacidad que no tenemos y tener una alianza comercial o colaborativa con mi competencia no tiene por qué ser algo negativo.
muchas veces él me podría apoyar o yo lo podría apoyar con mi capacidad faltante o excedente y así poder cumplir con un compromiso con los diferentes clientes. No todos los clientes nos permiten eso, pero hay algunos en los que sí, y en esos casos podemos tomar ventaja de tener estas relaciones colaborativas con otras empresas del mismo sector que nos permitan trabajar todo lo que nos pidan en el tiempo en el que nos lo están pidiendo. Entonces, quisiera que nos confirme Liliana cuánto tiempo disponemos aquí para hacer pues algún tipo de networking entre los participantes. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ah, sí, sí, ya estamos acá. Ok, pues tenemos unos minutos, los suficientes para poder interactuar, pero antes me encantaría reforzar este comentario que hiciste del score. Uh-huh. Aquí tengo una cajita. En estos días he aprovechado para irles mostrando cajas donde se vea o se pueda ver de manera muy tangible lo que estamos explicando. Como bien ven, esta es una caja que fue ya manipulada a través de un suaje. Felipe nos comentaba que las líneas negras son estas de corte, y luego aquí tenemos líneas de doblez, pero específicamente en esta vamos a poder ver ahí, ¿notan? Por aquí, ¿notan que tiene un pequeño corte? Tiene precorte ahí, sí, un par de. Y también lo tiene aquí. No sé si se alcanza a notar. Tiene 3. Aquí tiene 1, 2 y 3. Entonces, esto justo cuando entra a línea de producción de un farmacéutico, entra así plegada, y cuando entra a máquina se arma de esta manera. Y entonces al tener ese precorte le permite como la salida de aire y generar menos resistencia, que era lo que explicaba Felipe hace un rato. ¿Se alcanza a notar? Sí. China, ¿para qué sirve ese medio corte? Me voy a permitir dar un ejemplo, Felipe. En algún momento estábamos con un laboratorio manejando una entrega de 100,000 cajas para farmacéutico, y nos hablaron que tenían un tema con su máquina. Acudimos a ver qué estaba pasando. Nosotros dentro de nuestros servicios también podemos apoyar en ver qué sucede con su línea de producción, refiriéndose a nuestros empaques. Y nos decían que la caja entraba, pero que a la hora de que se armaba, vamos a decirle que que se arma, no que se infla, que se arma, se atoraba en el túnel. Entonces, por eso es muy importante lo que dijo Felipe. Necesitamos tener una comunicación muy estrecha. A nosotros no nos habían comentado que iba a entrar en túnel de una máquina, sino simplemente iba a ser armada a mano. Y las que son armadas a mano no ponemos ese precorte. Entonces, el primer punto que tuvimos que atacar fue que ya no iba a ser pues hecha a mano, sino en máquina, y justo se tuvo que reajustar esa caja plegadiza para que pudiera tener un buen armado. Entonces, ese precorte que ves aquí y que ves aquí, sirve para eliminar resistencia y se provoque un mejor armado en línea. Me podré permítanme. Areli o Israel, ¿podrán
mover un poco la presentación para que se vea mejor la caja. Ya creo que ya está, ¿verdad? Justo, muchas gracias. Pues bueno. Para centrarla, ahí está bien, ahí está centrada la imagen. Ok. En el SOAG, Felipe nos estaba marcando una línea de corte, es esta. Y luego tiene unas líneas de doblez, que son estas, y esta le llamamos de precorte, que son los scores que está marcando Felipe. Aquí en cada línea hay 3. Aquí, por ahí. Me cuesta trabajo ver al revés la pantalla. Aquí hay uno. ¿Lo alcanzas a ver, Felipe? Sí, ahí se ve perfecto. Si inclinas un poquito hacia el frente, sube tu mano y la parte de enfrente déjala al mismo nivel. Ahí se ve, ajá, donde está tu dedo, en la parte de arriba se ve como levantado. Ese es el área donde está el precorte. Como ya no es un área firme, al momento de doblar se va a levantar. Esa área es como un espacio y ese espacio es el que permite que, uno, se elimine el aire, que no haga un vacío cuando se quiere formar. Ese es el primero que comentó Liliana. Y segundo, también reduce el área que tenemos que doblar, por lo que es más sencillo. Entonces, dados los dos elementos, tenemos un mejor desempeño al momento del formado. Ahí se ve muy claro Ahí se ven muy claros, sí. Tanto en esta. En las dos se ve muy claro dónde está el precorte. El precorte. Sí. Correcto. Entonces, bueno, esperamos que con esa haya quedado más clarita la explicación del score. Gracias, China y Efraín, por preguntar. Gracias, Vanessa. ¿Quieres continuar con la actividad de networking? Sí, de acuerdo. Y bueno, quizás aquí lo importante es el networking nos sirve a todos para establecer una comunicación con gente del mismo sector o que pueda apoyarme en las actividades que yo realizo. Y quisiera que si podemos empezar a incluir en la parte de comentarios, bueno, ahí en el chat, sus contactos, yo les voy a poner mis datos para... Déjame presentar Sí. la diapositiva que estamos acá, espérame. Es presentar. Me parece que... Ahí estoy yo, ¿verdad? Sí, ahí estás. Estoy presentando yo. Sí. Acá. Muy bien. ¿Esos son los datos que ibas a presentar? Correcto, sí. Sí, no los teníamos aquí, pero aquí están los datos de Liliana y los de un servidor para que nos puedan contactar en caso de necesitar algún apoyo. La asociación que preside Liliana les puede apoyar dándoles asesoría de hacia dónde se pueden mover, quién podría llegar a ser un recurso que pudieran utilizar, y ya sea recurso interno en la ANFEP o externo como consultores independientes que trabajen con la ANFEP, pero también como parte del grupo Alpes,
ella les podría ofrecer también algún tipo de soporte o apoyo, ¿no? Entonces, si ustedes necesitan algún tipo de información, ahí están los teléfonos para contacto y las direcciones de correo en las que nos pueden encontrar. ¿Sí? A mí también me pueden encontrar en LinkedIn como Felipe Cedillo, Felipe-medio Cedillo. Sí. Perdón, Felipe-medio Cedillo. ¿Sí? Así es. Pues yo te quiero decir que disfruté todo este viaje que nos hiciste por la historia del empaque, hablándonos desde la era de las cavernas y esa necesidad de poder transportar cosas y resguardar cosas. Al final hemos ido poco a poco cambiando estos métodos. A lo mejor yo recuerdo de muy pequeña que los empaques eran el periódico, el clásico periódico en cucurucho. Pues como tal, creo que no existía una profesión de ingeniería de empaque, por eso es que hoy estamos haciendo tanto énfasis en esta actividad de toda la Semana de la Cultura del Empaque, porque necesitamos ir profesionalizando a la industria. Correcto. Cada vez más, y espacios como estos pues son muy agradecidos para que puedan seguir conociendo más del tema. Se va dando, como bien dices, la aparición de latas, de plásticos, de empaques de cartón, y se va modificando poco a poco la forma de trasladar cosas, ¿no? Estuviste poniendo ejemplos que van de la mano con lo que hemos visto el día de lunes y el día martes, lunes con todo lo que es el brief y hacer como una descripción de todo lo que queremos para nuestra caja, nuestro empaque. El día de ayer hablábamos de sostenibilidad, hoy lo volviste a reforzar con la normatividad, eso es maravilloso. Y también, bueno, afortunadamente tuvimos mucho contacto como cliente-proveedor, en donde la comunicación que existió entre nosotros siempre fue muy abierta, también muy específica de cómo querían los proyectos para poder avanzar en ellos. Y pues hablábamos de cartones, hablábamos de suajes, hablábamos de tintas, hablábamos de si iba a ir incluso en una forma retractilada, o si se iban a armar promociones. Y sí, efectivamente se entregaban estos dummies, que era lo que yo les comentaba el día lunes en los 7 pasos del brief, para poder establecer adecuadamente el proceso del proyecto y que no cayéramos en estos temas de por qué está teniendo frotamiento las cajas, por qué se están colapsando. Desde un inicio procurábamos ver la parte de dónde iba a estar almacenado, cómo iba a ser transportado, porque también eso tiene un gran impacto y creo que tú nos podrías tal vez exponer un poquito más esas diferencias que hay entre un transporte pues marítimo, de un tráiler, terrestre o aéreo. Pues teníamos que verlo contigo desde un inicio, ¿no? Para no caer en temas de cuestiones legales, porque pues a nosotros antes que nada nos hacían firmar un contrato, nos hacían firmar un NDA y nos hacían firmar pues esas consecuencias que podíamos tener si incurríamos en que algún material estuviera, pues no que estuviera mal hecho, sino que no cumpliera con las especificaciones. Podría estar bien hecho, pero no cumplir necesariamente con todas las cuestiones que tú hablabas, ¿no? Sí. Aquí me encantaría que a lo mejor profundizáramos en un ejemplo que afortunadamente no nos pasó a nosotros, pero ¿qué pasa si te llega un corrugado con un ST menor, ¿no? Por ahí alguna vez recordaba
algún evento de una caja de cartón corrugado que estuvo hacia la intemperie 24 horas. No sé si existió una tromba, algo, el ambiente quedó a una humedad mayor de la que se estaba estipulado y al otro día estaba colapsado todo el almacén. ¿Qué pasa ahí cuando no se cumplen con estas fichas técnicas? Claro. Bueno, creo que ejemplos podemos tener en todos lados de situaciones no deseadas en las que se presentan accidentes, vamos a llamarlos, ¿no? Que pudieron bien prevenirse. De entrada, y en mi opinión muy personal, yo discrepo en que lo que un material de carga debe especificar ahora sea el ST. El ST para mí no es tan relevante. Ok. ¿No? Yo pienso que ese es parte del problema que pudiera enfrentarse en una aplicación, porque ya no estamos hablando de la resistencia a la carga vertical, que en este caso es la resistencia a la carga vertical. El ST es el valor que tiene de carga una probeta de 1 pulgada. Y obviamente, pues en 1 pulgada podemos esperar que la resistencia sea alta. Evidentemente, bueno, la combinación de cartones va a hacer una gran diferencia, pero yo no voy a meter mis empaques o mis productos en una probeta de 1 pulgada, voy a meterlo en una caja formada que tiene ciertas dimensiones y que estas dimensiones que no toma en consideración el ST van a hacer que resista más o resista menos. Y doy un ejemplo, voy a meter 50 botellas, no 50, vamos a poner 24 botellas de 1 litro en un cartón con un ST de, no sé, 32, pero pues, las botellas en realidad lo que contienen va a ser, vamos a pensar en algo que ocupe mucho volumen y sea poco peso, pensemos en algodón, cada botella va a pesar 50 gramos, pues la realidad es que la botella carga y el ST que me va a pedir pues puede ser muy alto, estoy gastando en adición a lo que necesito para esa aplicación. Okay. Por el otro lado, si tengo cajas en las que yo voy a entregar cartón, vamos a pensar en la industria de suministros médicos, una caja que contiene gasas. Las gasas no tienen una resistencia por sí mismas. Las gasas van empacadas en cartones plegadizos. Los cartones plegadizos no están diseñados para cargar, tienen una resistencia a la carga reducida. Ayudan, sí, pero tienen una resistencia reducida. Y a lo mejor estoy diseñando un corrugado con un ST de, no sé, 12.5 o 16, no sé, un valor pequeño que es suficiente para el peso, pero ¿qué pasa si pongo una caja con una base de 4 cajitas con 6 de alto para que sean 24, ¿no? La realidad es que el ST ya no, de 12, ya no, de 11, ya no me va a funcionar. Voy a necesitar un ST mayor. Okay. ¿Sí? Entonces, con base en las características del uso, exposición, dimensiones, contenido, tengo que considerar todas esas variables para definir cuál es el mejor corrugado que puedo diseñar para mi aplicación específica y no irme por el ST específico, ¿no? Evidentemente un cartón, como lo mencionaste, puede estar expuesto a condiciones ambientales y recibir directamente el agua de una lluvia, pero también por el otro lado puedo tenerlo en una bodega, en un ambiente semidesértico, es muy árido, con una baja humedad, que también me va a dar un problema, porque la pérdida de humedad va a hacer que mi material se haga quebradizo, y al hacerse quebradizo, reduce la resistencia. Entonces,
son una serie de factores que hay que considerar desde todos los ángulos para que en realidad podamos optimizar el desarrollo de tal forma que se balancee la eficiencia con la seguridad y el costo. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo, me parece bastante claro, de lo que nos conviene incorporar todas las variables posibles e ir descartando las que no afectan, pero conservar aquellas que sí, ¿no? Y entonces, cuando tenemos ya definido eso, desarrollarlo para cumplir con ese requerimiento de calidad que a la vez es de seguridad para el producto, ¿no? Y para la gente, imagínate una estiba de 3 tarimas, una sobre otra, que se humedecen o están muy secos, no tienen ya la misma resistencia y evidentemente pues se va a vencer en algún momento. Se puede vencer en algún momento y si alguna persona va caminando al lado de esa tarima en el momento en el que se desploma, pues ahí ponemos en riesgo la vida de una persona, ¿no? Entonces, sí son elementos no solo de seguridad del producto, sino hasta de seguridad del personal. Y del cliente final, porque también me ha tocado ver, les platicaba en los días anteriores, que me ha tocado ver en los centros, como los supermercados y estas grandes cadenas, de pronto los pallets colapsados, porque como bien dices, o se humedecieron o el cartón ya se secó y pues puedes pasar e incluso tener un accidente, ¿no? Entonces sí es bien importante el analizar todas estas variables al solicitar pues una caja, ¿no? Ya sea de un empaque plegadizo o de un corrugado, como bien lo dices. Exacto. Otro de los temas que se me hace interesante platicarles aquí a la audiencia, a nuestros titanes y a nuestras titanides. Ayer mientras preparábamos esta charla, platicábamos que al momento de que tú tienes 2 cajas juntas, pues llevan cierta fricción. ¿Podemos explicarles, o me encantaría más bien que les puedas explicar qué es una prueba de la fricción? Sí, claro. Híjole, como bien menciona Liliana, hay muchísimas pruebas que tenemos que realizar para poder garantizar que el resultado que le estamos entregando a nuestro cliente es no solo el que necesita, sino el que ni siquiera espera, ¿no? Si nosotros entregamos más de lo que él pide, en realidad estamos abriendo muchas puertas. Y dentro de esas pruebas que tenemos que considerar el hacer previo a entregar producto final, pues, perdón, tienen que ser relacionadas con el funcionamiento, el desempeño del material, ¿no? Tenemos que saber si es una aplicación manual o automática. Es muy diferente la forma y la fuerza que se aplica al momento de armar una caja en uno u otro proceso, automático o manual. Esa es la primera parte. Pero ya también sobre la parte de impresión, tenemos que ver si ellos necesitan, si el cliente necesita un material que va a ser distribuido de forma local, vamos a llamar local Ciudad de México o local Querétaro, etcétera, etcétera, como parte de un estudio de mercado, por ejemplo, o si ya es una distribución nacional o internacional, qué tipo de transporte van a utilizar, y eso es desde la puerta, desde su proceso de manufactura, cómo es el manejo del empaque, para que pueda ver si hay algún punto en el cual pudiera tener ese frotamiento, porque déjenme comentarles que en algunas ocasiones me tocó ver casos en los que una caja se transportaba en una banda que tenía guías a los lados
y el barniz no era lo suficientemente resistente para soportar la fricción con esas bandas laterales, que aunque eran de metal o de un material plástico de baja fricción, ocasiona un contacto y pudiese llegar a tener algún efecto sobre la caja. Y desde ahí se mostraba ya algún efecto en el frotamiento, ¿no? Entonces tenemos que saber si el manejo es de esa manera o de qué manera es, cuántas piezas van por una caja, un corrugado, cuántos corrugados a lo alto tienen, cómo es la distribución logística, si es todo vía terrestre, si la vía terrestre es hacia el norte o hacia el sureste, que digo, todos sabemos que las carreteras hacia el sureste pues son las que tienen menos, vamos a llamar, calidad en sus componentes, ¿no? Son donde tenemos mayores vibraciones y esto pues evidentemente va a transferir un esfuerzo a las cajas que se va a transferir a la carga, y al tener al lado mayores componentes pues va a tener esa fricción que debemos prevenir desde el diseño. Y si no sé, si después del camión, porque lo puedo mandar de aquí al puerto, digamos Ciudad de México, lo mando a Veracruz o lo mando a Michoacán, dependiendo para dónde vaya, lo mando a esas dos. Si de ahí lo voy a embarcar marítimo, también qué resistencia a la humedad debe tener para evitar que se me dañe en el transporte, porque un transporte marítimo, por muy corto que sea, no va a ser menor a un par de semanas. Pero en el caso de algunos envíos transatlánticos, pues va a ser de 6, 8 semanas aproximadamente, lo que va a tardar en llegar, y eso va a tener un efecto por la alta humedad a la que va a estar expuesto el material de empaque, que además es higroscópico, ¿no? Va a adquirir humedad del ambiente o lo va a perder también si se expone a las condiciones ambientales secas. Y entonces todos esos elementos nos van a dar la información necesaria para definir si necesito tener un barniz muy robusto o qué tipo de barniz necesito. Hay algunos casos en los que se utiliza foil metálico en las cajas, y esos foils no se cubren con barniz, ¿no? Esa apariencia se afectaría si le ponemos un barniz encima. Entonces, lo que se hace es evitar esa zona para que solamente el barniz se aplique en las áreas donde no está el foil, y el foil dé ese impacto visual que como material metálico va a tener, ¿no? No lo cubrimos. Entonces, ¿cómo sabemos que el color de ese foil no se va a transferir a la caja de al lado cuando se transporte vía terrestre por efecto de la vibración? Entonces, todas esas son cuestiones que... ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, ok. Todas esas son situaciones que se presentan y que tenemos que evaluar. Entonces, para poder asegurar que se reduce la fricción, hacemos una prueba de frotamiento, hacemos una prueba de coeficiente de fricción para identificar cuál es el nivel de frotamiento que tengo con diferentes niveles de coeficiente de fricción colocados en las pruebas que yo vaya desarrollando con cada uno de los fabricantes. Y entonces yo puedo tener 3, 4 opciones y ver cuál es la que mejor resultado me da. Igual cuando hago un foil, la inclusión de un foil, hago las pruebas de frotamiento, que es una prueba muy sencilla. Es un equipo que se llama Sutherland. Es un método estándar. Dependiendo de las características que yo quiera identificar, son 48 ciclos, 50 ciclos o más ciclos, que el ciclo es la cantidad de veces que va y regresa. Una ida y un regreso es un ciclo, y esa se aplica durante cierta cantidad de veces
con una medida estándar que, si no mal recuerdo, son 3 libras, si no mal recuerdo, y ahí hay diferentes formas de hacerlo. El método me pide que lo haga cartón, cartón, frente, frente, reverso, reverso, frente metal, reverso metal, para que yo pueda identificar cuál es el efecto que va a tener cada uno de los componentes que están involucrados en la cadena de producción, ¿no? Y de distribución. Entonces, todo esto me va a dar la oportunidad de identificar cuáles son las características que debo cuidar, cuáles son los materiales que debo utilizar para minimizar los riesgos que se van presentando, y con ello, al final, hacer una propuesta en la que yo le apueste a ganar desde la primera vez y decirle, a ver, esto es lo que tú necesitas, con toda la información que tú me diste, que son todos estos elementos, y se puede hacer una lista de todos los elementos. Le dices, para esto y mi recomendación es esta, ¿sí? Y ellos ya harán las pruebas necesarias y dirán si les gusta o no les gusta, pero se puede dar 1 o 2 opciones, o 3 opciones como máximo. Yo no recomiendo más, pero siempre diciendo, esta es mi opción primera, por las razones técnicas que ustedes argumenten, ¿no? Pero esas son las pruebas que se hacen, y es como vas combinando diferentes métodos de prueba para obtener un resultado que te convenza y que te dé la oportunidad de entregar un producto de alta calidad y que cumpla con y exceda en la medida de lo posible las expectativas y necesidades del cliente. Súper interesante. Y como bien dices, mientras más vamos conociendo, hay términos que se van haciendo más interesantes y que, bueno, sería un poco complicado el poderlos definir en solamente una sesión. Así es que gracias por esta explicación, Felipe. Liliana, aquí hay una nota de Nori. Ok. La voy a leer. Dice, o sea que las condiciones geográficas son muy importantes a considerar para utilizar un determinado empaque. Existen paqueterías que garantizan óptimas condiciones para que el producto, ya no veo más, pero quiero creer que dice que para que el producto llegue a destino en las mejores condiciones, ¿no? No lo sé si lo interpreté bien porque está incompleto, Nori, pero lo que les podría decir es, ciertamente las paqueterías pueden agregar un tipo de empaque adicional, ¿no? Muchos de ellos lo que hacen es incluir una caja donde ellos meten el empaque que ustedes llevaron, lo rellenan con algún tipo de elemento de soporte, que puede ser las burbujas de aire o pueden ser los espumados de poliestireno, como tipo chetos, para que se ajuste, ¿no? La realidad de las cosas es que, pues sí, pueden ofrecerlo. Yo lo que pienso es que, aunque el resultado sea aceptablemente satisfactorio, el enviar 50 tarimas de forma mensual a un destino vía paquetería es incosteable para cualquier compañía. Entonces, sea como sea, lo puedes hacer para eventos puntuales y por cantidades limitadas, pero tu obligación como fabricante es desarrollar un empaque robusto que cumpla con los requerimientos de protección, seguridad y estabilidad que tú le estás ofreciendo a tus clientes y en muchos casos hasta a tus consumidores, ¿no? A los consumidores de ese. De alguna manera tú eres un proveedor indirecto del consumidor final. Y el que tú desarrolles un empaque robusto que satisfaga las características, especificaciones y deseos y expectativas de tu cliente, va a satisfacer de la misma manera lo que el consumidor espera de ese producto, ¿no? Oye, Felipe, y me gustaría anexar algo. Corrígeme también si estoy diciendo algo incorrecto.
Claro. Ahorita tú decías que las carreteras, evidentemente, si son hacia el norte o son hacia el sur, pueden ser como más robustas o más abandonadas, vamos a ponerle así, ¿no? En donde podemos encontrar más baches o a lo mejor un tanto de curvas. Siempre las del sur son como con más curvas y las del norte son rectas, rectas, rectas. Y Sí. creo que en perfectas condiciones. Entonces, evidentemente para esto existe una prueba de vibración. Y Sí. esto quiere decir que hemos estado imaginando estos días bastantes cosas, entonces el día de hoy no va a ser la excepción. Imaginemos que somos ese tráiler que lleva la carga en la parte de atrás. Voy hacia mi carretera, hacia el norte del país, y voy recto, 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 recto. No me encuentro baches, no me encuentro pues grandes curvas que hagan que mi tráiler se vaya hacia un lado, hacia el otro, incluso ráfagas de viento que de repente puedan por ahí desestabilizar al tráiler. Entonces, la carga que va en el interior va a ir como muy firme, muy centrada, muy estable, mientras que las que van hacia el sur, pues imaginemos que el tráiler está brincando entre baches, entre lagunas de pronto de agua que se llegan a hacer ahí, y evidentemente las curvas que nos llevan hacia esos poblados en los que vamos a llegar. Nuestra caja va a estar sufriendo de esa fricción de la que ya nos explicaba Felipe, pero también va a estar sufriendo una vibración, incluso hasta simplemente pasar un tope, ¿no? Sí. Entonces, sí, el lugar hacia donde va a ir distribuido marca mucho la parte de la logística y de qué tanto cuidado debemos de tener en un empaque. Y también lo platicábamos en estos días, si va a ser un empaque local, si va a ser un empaque a nivel nacional o bien si va a ser un empaque a nivel internacional. Entonces, todo esto cierra el comentario que hoy nos hace Felipe. Correcto. Aquí tengo dos preguntas, una de Jackie Martínez. Nos pregunta si existe algún tipo de seguro en caso de ocurrir situaciones no deseadas en el empaque. En mi conocimiento no lo hay. Específico a que una situación no deseada en el empaque suceda, no lo hay. Pero evidentemente hay seguros de las cargas de producto, ¿no? Pero es por pérdida, daño. No conozco yo un tipo de seguro en el que pudiera cubrirse una deficiencia del empaque. Desconozco, más no quiero confirmar que no lo haya. Hoy en día, si vamos a una aseguradora y le digo, oye, tengo esta necesidad, igual y se inventan uno por ahí y ven un nuevo nicho de mercado. Entonces, yo no conozco ninguno, no sé si lo haya. Espero haber respondido tu pregunta, Jackie. Perdón, Felipe, ahí también me gustaría acotar, en el caso como proveedor, tampoco tenemos ese seguro. Entonces, por eso es bien importante que el cliente nos haga su brief y su ficha técnica súper especificado, donde nos va a poner materiales, tintas, acabados especiales, todo lo que implica para que nosotros hagamos ese dummy, hagamos esa primer corrida que bien decía Felipe, que a veces parece que nos va a llevar más tiempo, pero lo que invirtamos en ese proyecto al principio nos va a ahorrar de tiempo, dinero, dolor de cabezas al final. Entonces, preferimos nosotros hacer esas corridas, validar, y una vez que ya está validado por el cliente, entonces corremos hacia producción final, porque evidentemente pues estas son producciones muy grandes, son repetitivas pero muy grandes. Entonces nadie quiere estar expuesto a una pérdida de materiales de este tipo. Entonces creo que aquí el mejor seguro que podemos encontrar es hacer estos proyectos previos, validando y ya entregando con un certificado de calidad que esté siendo autorizado por nuestro cliente. Correcto. Gracias, Felipe. Gracias por la aportación.
Solamente me voy a regresar un segundo con la pregunta de Nori, donde decía que las condiciones geográficas son muy importantes. Yo diría que más que las condiciones geográficas son las condiciones ambientales. Evidentemente las geográficas tienen que ver con la parte de distancias, pero no es el único elemento o variable importante a considerar, sino también las condiciones ambientales a las cuales va a estar expuesto un embarque, ¿no? Un empaque. Nada más quería complementar eso. Y en la parte de pregunta adicional, Guillermina Martínez pregunta si la estiva máxima depende del tipo de material utilizado en las cajas o del producto que contienen. Yo creo que son una combinación de factores los que determinan la altura máxima que se puede utilizar. Por un lado, pensemos en que tenemos unas cajas de cartón que contienen latas de lámina, por ejemplo, ¿no? O latas de cartón como las de Pringles, ¿no? De las papas, de ese tipo de envase cilíndrico. Si tenemos eso, probablemente yo podría estar yéndome muy alto en altura por cuestión de resistencia de los materiales, porque el mismo envase va a poder soportar parte del peso. Sin embargo, imagínate una columna, y aquí voy a hacer una analogía un poquito rara, pero imaginémonos el Jenga, ¿no? El juego Jenga, en el cual, pues, si lo vamos haciendo alto, 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 con la misma dimensión de la base, va a llegar un punto en el que cualquier movimiento del viento pudiera moverlo. Y entonces, imagínate el movimiento que podría tener ante un temblor o el impacto, aunque fuera pequeño, de una tarima al lado, podría desestabilizar toda la columna. Entonces, por un lado está la resistencia de los materiales, por otro lado es la seguridad ante un evento no deseado como un temblor o una, no sé, digo, hay empresas que trabajan donde hay pues tornados y las ráfagas de viento, o en las costas cuando hay huracanes, pues son ráfagas de viento muy, muy fuertes, ¿no? Y que pudieran desestabilizar la columna de producto. Entonces, es una combinación de factores, Guillermina. Podemos establecer hasta dónde me siento seguro, con utilizar la altura, garantizando la seguridad de la carga o del producto, tanto como la seguridad de la gente que transita por los alrededores. Y evidentemente, la seguridad de las instalaciones en las cuales yo estoy almacenando esto. ¿Sí? Entonces, espero haber contestado, digo, aunque no del todo tu pregunta, pero sí de haberte dado un poquito más de claridad. Habría que ver el caso específico de lo que tú quisieras hacer para entender de qué manera se puede optimizar esto. De la misma manera que la carga en un contenedor, como decía Liliana, que va a estar sometido a vibraciones, a empujes, fuerzas centrífuga o centrípeta, como la queramos ver, y que necesitamos desarrollar la robustez necesaria en los empaques para resistirlo, pero también podemos idear estrategias de acomodos dentro de la caja para garantizar que, uno, si voy a doble estiva, pues el producto pesado no lo pongo arriba, lo pongo abajo, y el producto ligero lo pongo arriba. ¿Sí? Pues ese es un ejemplo. Que las cargas pesadas no las dejo en la cola del tráiler, sino en la parte frontal del tráiler, de la caja del tráiler, ¿no? O del contenedor. Que incluyo algunos materiales de soporte para minimizar el movimiento, como son bolsas de aire,
y así de esa manera aseguro que las tarimas se van a mover muy poco del lugar donde se coloquen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son elementos adicionales a considerar que te pueden incrementar la certidumbre de seguridad, pero evidentemente a mayor calidad, mayor costo, a mayor seguridad, mayor costo, ¿sí? Y entonces habrá que ver si el costo que se está considerando es algo costeable o no. ¿Vale? Listo. Y China G nos dice que no quiere quedarse con la duda. Entiendo que el precorte facilita el armado de la caja. Es correcto. Pero eso no debilita el empaque a la hora de transportar. La respuesta directa es sí, sí lo debilita. Pero lo que tenemos que ver es, debilita de tal forma que durante el transporte se convierte en un riesgo de calidad, y eso es lo que hay que evaluar. Incluso puede llegar a debilitarse tanto que en el momento del armado podría romperse, pero todo depende de las características del precorte que tú estés incluyendo. Por eso es importante el hacer las pruebas necesarias. Y es diferente el movimiento que vas a tener en tu proceso, si es manual, de armado manual, o si es proceso automático. Probablemente en el manual no se rompa, pero en el automático sí. Y por otro lado, probablemente en el automático no se rompa, pero en tu transporte sí, porque estamos hablando de diferentes factores que afectan al producto. Y al producto me refiero como producto de venta, ¿no? Que ya lleva sus materiales de empaque incluidos. Entonces hay que ver cuáles son las características específicas que necesitas incluir en una caja para que facilite tu operación y garantice la seguridad de tu caja y de tu empaque, y evidentemente del producto, a través de toda la cadena de suministro. ¿Sí? Muy bien. Ok, y Nori ya nos contestó. Qué bueno que regresaste, Nori. Afortunadamente te pudiste volver a conectar. Listo. Si no tienen alguna otra duda, pues podemos continuar entonces. Entonces, pues creo que lo último que nos resta por decir es gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo este momento. Desde mi perspectiva y desde mi posición, yo lo que les puedo decir es, el mundo del empaque para mí no es un trabajo, se convirtió en una pasión. Y espero haberles podido transmitir un poquito de ese gusto que tengo de trabajar en el empaque a ustedes. Así es, Felipe, justo decíamos, el diseño del empaque, esta parte gráfica es la que vemos aquí simplemente en una cajita, esa es la que te atrae. Pero la ingeniería de empaque, que es una disciplina, una profesión que está ya con sistemas, métodos, procesos, pruebas, definitivamente es una pasión, es algo muy interesante, que tiene mucha profundidad. Entonces, aparentemente la forma es solicitar una caja, pero en el fondo hay un mundo que no hemos detectado, ni siquiera visualizado en algunos momentos. Entonces, gracias por todo este aprendizaje que nos has compartido, que sabemos que lo fuiste construyendo ya a lo largo de 31 años, que hoy nos los compartes de una manera muy sencilla, muy, no pasa nada, esto es así, y creo que eso es una gran labor de parte tuya, de esa humildad que tú tienes, que siempre te he conocido. En verdad, gracias, y pues aquí lo que yo veo en el chat es que sí aprendieron, se les está quedando algo positivo,
Y entonces, pues hoy estamos cambiando también esa parte de la ingeniería y del empaque en México, haciéndoles llegar este conocimiento. Correcto, correcto. Y bueno, pues ya tienen ahí nuestros teléfonos y dirección de correo para contacto. Siéntanse libre de contactarnos al momento que gusten. Estamos para ayudarles en lo que nosotros podamos. Por aquí estoy viendo un último comentario que dice que estaría bueno en un futuro en un curso de envase, empaque y embalaje. Muchas gracias. Pues China y bueno, todos los que están en esta audiencia, nuestros titanes y titanides, ese es uno de los objetivos que tenemos hoy en esta presidencia de ANFEP, el que ustedes se acerquen a nosotros, el que puedan tener esta capacitación de ingeniería de empaque, el poder tener este networking con los ingenieros, el que podamos asesorarlos e ir construyendo como tal, ¿por qué no? Hasta un temario ya de una profesión como ingeniería de empaque, porque en México literal hoy no existe. En su mayoría somos personas que venimos migrando de otras carreras, pero que es tanta la pasión que nos va involucrando y que vamos aprendiendo y que nos vamos pues capacitando a través de diplomas y en el extranjero, que hacemos posible esto del empaque. Entonces, sin duda, creo que estamos encontrando una comunidad abierta para poder hacer la transmisión de todos estos temarios, pero ya a nivel México. Entonces, vamos a verlo con SEDECO, ¿por qué no? Correcto. Correcto. Y bueno, pues ya platicaremos acá con Liliana y algunas otras personas para ver qué otras cosas se pueden ofrecer a través de este esfuerzo de la ANFEP y de la CODESE para SEDECO. De la SEDECO, para darles a ustedes la oportunidad de ir adquiriendo un poquito más de información al respecto. Bueno, y también los hemos visto muy participativos en el chat. Eso nos agrada mucho porque es lo que va enriqueciendo estos días. Y pues, sin más, los invitamos mañana a nuestro cuarto día de la Semana de la Cultura del Empaque para hablar más a profundidad de los empaques para e-commerce. Ok. Entonces, Arely. Muchísimas gracias, Liliana, Felipe. Como bien lo comentan, ha sido una semana de mucho aprendizaje y por supuesto que en SEDECO siempre estamos en constante contacto con ustedes, aliados, que nos permiten justamente abrir estos espacios para que la audiencia se capacite, aprenda. Así que pues muchísimas gracias por su tiempo y pues esperamos que más adelante con todo gusto sigamos formándonos en este tema que tanta falta nos hace. Gracias, Arely, y recuerden seguirnos en nuestras redes, y si les está siendo de utilidad, compártanlo pues también con sus amigos, compañeros de trabajo, para que vayan aprendiendo y nos sigan haciendo preguntas. Así es, recordarles que este video pueden verlo las veces que sean necesarias, ya que se queda grabado en nuestro canal de YouTube. Así que si por alguna razón llegaron tarde o pues no pudieron verlo completo o no pudieron poner atención a ciertos temas, pueden consultarlo para que pues sigan reforzando ese conocimiento. ¿Vale? Felipe, ¿algo más que quieras comentar para cerrar tu participación el día de hoy? No, yo cierro agradeciéndole a todos el tiempo. Fue para mí un verdadero gusto, placer poder compartir con ustedes una de las mayores pasiones de mi vida y, por supuesto, mi mayor pasión profesional. Un gustazo. Muchas gracias. Liliana, ¿algo que quieras compartirnos para cerrar tu participación?
Bueno, pues simplemente que en ANFEP estamos creando el empaque del futuro, que lo seguimos escuchando con todas sus preguntas y de verdad síganos. Gracias. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Gracias a la audiencia. Por ahí ya aparece la constancia para que el link para que emitan su constancia. Nos vemos el día de mañana para seguir aprendiendo. Que pasen una excelente tarde. Hasta luego. Hasta la próxima. Bye, bye.